Hola a todos. Esta semana os traigo una compañía que cotiza en la bolsa de París, una compañía francesa. Concretamente, Laurent Perrier es una de las líderes en champán francés. Tenéis aquí sus 4 principales marcas que aglutinan el 80-90% de su facturación. También tiene un negocio de distribución de otros vinos y bebidas en Francia. Al final tiene en algunos países un intercambio de distribución. Por ejemplo, en España, si queréis comprar alguna de estas botellas, ¿no? Pues, por ejemplo, si las buscáis por internet, pues os aparecerá la web de Marqués de Riscal, que a su vez distribuye en Francia a través de Laurent Perrier. Entonces, al final son botellas, son marcas de champán que van desde el segmento premium intermedio, podríamos decir, hasta el lujo, super lujo. A la izquierda del todo pues tenéis una botella que, por ejemplo, si la queremos comprar a través de la web de Marqués de Riscal, pues a lo mejor cuesta 50-55 euros. Y hacia la derecha pues ya vamos subiendo de precio hasta llegar a la que podéis ver más a la derecha que cuesta 1.600 euros. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a este negocio que a priori se plantea muy interesante. También lo he visto como una manera preliminar o introductoria de ver el negocio si luego me animo a analizar Louis Vuitton, por ejemplo, que es el principal competidor de esta compañía son las marcas de Louis Vuitton, Moët Chandon, Dom Perignon, etc. Y bueno, a mí siempre me gusta el grado de profundidad que sobre un negocio te da una compañía que se dedica solo a ese negocio y no tanto los holding que te suelen dar pinceladas por encima. Pero bueno, vamos a ver primero el negocio en general y luego a Laurent Perrier en particular. En primer lugar, es el negocio del champán. Pues por si no lo sabíais, que yo la verdad es que había algunos aspectos que desconocía, pues es un negocio protegido por una barrera regulatoria, concretamente la denominación de origen protegida del champán en sí. Y entonces, gracias a esta protección regulatoria, pues para que tú puedas vender un producto como champán, pues tiene que haberse elaborado a través de uvas producidas en determinada región de Francia, en el norte de Francia concretamente, y además haberse producido también en esta región. Además, se va a controlar por ley la oferta de hectáreas de cultivo de estas vides, ¿no? De estas uvas, y así pues tampoco es que se pueda el mercado volver loco aumentando la cantidad de uva, digamos, disponible para luego elaborar champán y que surja mucha competencia. Al final está muy a la francesa, pues se podría decir que muy a la francesa está muy regulado. También hay que decir que para que pueda ser utilizado para champán, pues tiene que pasar la uva unos controles de calidad. Hay parte de la uva que se desecha a estos efectos del champán, porque tiene que, de un grado de 0 a 100, pues tiene que superar el 80%. En el caso de Laurent Perrier, cada año te suelen dar el porcentaje de calidad que habían dado en esta escala y solía estar en un 90-91%. Luego también el hecho de estar en más de un 90%, más de un 95%, incluso llegar al 100%, pues es lo que luego te permite vender un champán en una categoría u otra, a efectos de que sea más caro o menos caro. Luego, hombre, puede haber diferentes categorías según, por ejemplo, el dulzor, pero bueno, me estoy refiriendo aquí a lo relativo a la calidad de la uva. Luego, la parte mala de esta barrera regulatoria, parte negativa entre comillas, es que, claro, el champán es un producto que se consume en todo el mundo. Como veremos, todavía el mayor consumidor por mucha diferencia sigue siendo Francia, pero en la práctica, pero luego se consume en cientos prácticamente en todo el mundo, en mayor o menor medida. Y entonces, claro, si solo puedes producir en Francia, en esa región concreta de Francia, pues tiene
el hándicap, la dificultad de que siempre vas a tener los costes laborales de Francia, vas a tener que pagar las aduanas de los diferentes países, salvo que se trate de la Unión Europea, y no vas a poder hacer aquello de, si quieres ser un buen negocio exportador, vete a un país de mano de obra barata o que tenga buenas relaciones diplomáticas, cara a aranceles con los países donde quieres vender, etcétera. Esto va a ser un poco, salvando mucho las distancias, como el negocio de los relojes de lujo en Suiza. Al final ya veremos que vamos a encontrar muchas similitudes. Entonces, claro, pues al igual que Suiza, que tiene una fuerza laboral muy preparada, pero también muy cara comparativamente, pues el reto va a ser conseguir que el producto vendido pues se venda cada año más caro, ¿no? ¿Y cómo consigues que un producto se venda cada vez más caro y que te lo compren? Pues teniendo una marca muy potente. Entonces, dentro de todos los fabricantes de champán de Francia, que hay muchos, pues solo un pequeño grupo reducido de marcas son tan potentes o han estado a lo largo de los años, incluso en el caso de, por ejemplo, de Laurent Perrier, de más de un siglo, pues han estado lo suficientemente trabajadas, se ha invertido lo suficiente en publicidad y en mantener su buen nombre, digamos, como champán, que son capaces de vender en el extranjero sin perder dinero. Luego el reto también es ganarlo, pero como mínimo sin perder dinero. Entonces, pues aquí Laurent Perrier, que es solo, como os he comentado, una de las 4 principales marcas de esta compañía, pero es la que más se exporta, porque es la más conocida a nivel internacional. Las otras 3, pues sí que Salon, Castellan, etcétera, pues sí que se venden muy bien en Francia, porque la conocen los franceses, pero a nivel internacional la que más se vende es Laurent Perrier, la más conocida y tal. Entonces es la tercera, bueno, Moet Chandon seguro era la primera, no sé si Dom Perignon era la segunda o estaba en otra categoría, porque es muy rentable, pero no sé si también por volúmenes. Pero bueno, en cualquier caso se trata de eso, que hay un número reducido de marcas que son capaces de vender sin perder dinero en el extranjero, exportando. Entonces, bueno, como os he comentado, el 42% del consumo mundial de champán se acumula en Francia, por lo que aunque tú seas un fabricante de champán, pues el hecho de no vender en el extranjero no significa necesariamente que no tengas un buen negocio en Francia. De hecho, por ejemplo, como vamos a ver, Laurent Perrier durante muchos años ni ganaba ni perdía, bueno, perdía un poquito, ganaba un poquito o empataba con su negocio de exportación, pero en Francia tenía márgenes del 70% operativos, 80%. O sea que realmente sí que con los precios, como lo venden a un precio parecido en Francia que en el resto del mundo, pues al final en Francia ganan muchísimo dinero y son muy rentables y en parte les da para financiar el que se exporte. Luego al final el champán, pues todos sabemos que es una bebida con alcohol, pero si uno va yo qué sé, hoy por ejemplo que probablemente quedaré con unos amigos para tomar algo en el centro de Jerez cuando acabe de exponeros este vídeo y acabe ya, digamos, mi semana. Pues no vas a ver a gente en el centro de Jerez normalmente tomando champán. Pues la gente pues está con su cerveza, su Coca-Cola, a determinadas horas de la noche pues ya abundan más los destilados, etcétera. Entonces, por un lado, el champán se dirige más a momentos de celebración, te lo puedes encontrar en alguna fiesta puntual. Recuerdo, por ejemplo, que una antigua novia mía, prácticamente la primera noche que la conocí, que era su cumpleaños, pues en su fiesta había champán. Pero bueno, es que ella también era muy chic y tal y le gustaba. Típica fiesta con traje y tal. Pero no es lo normal. Normalmente el champán pues te lo bebes en fin de año, si el año ha sido bueno, porque como el año no haya sido bueno, pues a lo mejor empiezas a ver otro tipo de espumosos más económicos, etcétera. O por ejemplo lo podemos ver en la Fórmula 1, ahí tenemos a Alonso celebrando un podium con otro compañero suyo, Verstappen creo que es. Y bueno, pues al final
Si yo, por ejemplo, le decía en broma a un amigo mío que está opositando para judicatura que, oye, que esta semana estaba con esta compañía y que cuando se sacase por fin la oposición, pues que compraba una botella de estas y lo íbamos a celebrar. Pues al final está pensado más para lujos puntuales. Tú no te vas a gastar para una ocasión normal 50 euros en una botella. Es más para celebrar. Entonces, esto por un lado tiene la ventaja de que no se reduce tanto su consumo a largo plazo como por ejemplo si ha pasado en muchos países con la cerveza, un poquito menos con los destilados, pero sí con la cerveza, en parte la sidra, porque cada vez la realidad es que tendemos a cuidarnos más y a beber menos. No sé si realmente porque el ser humano en este sentido se informe más o se cuide más, o también por un tema de intervención pública con mayores impuestos especiales al alcohol y tal, como ya vimos en el análisis de la cervecera y empresa de sidra C&C Group, que bueno, al final, si lo visteis, recordaréis que tenía mucha presencia en Irlanda y Reino Unido y allí machacaron mucho con impuestos y cayó considerablemente el consumo. O sea que realmente, si machacas a la gente en precio, con lo que es alcohol de consumo regular, por así decirlo, o de fin de semana o lo que sea, ahí sí que baja más el consumo. Pero en este caso, pues no le afecta tanto el tema del impuesto al alcohol, porque bueno, al final si un amigo tuyo ha sido padre y lo quiere celebrar con una botella de champán, pues hombre, tampoco hay tanta diferencia entre que pagues 48, que pagues 55 o que pagues 45. Ni vas a tener una referencia porque yo, por ejemplo, no habitúo a comprar botellas de champán, así que no sé exactamente si está caro o no. Así que bueno, y también es eso, es un poco como si le quieres regalar a tu novio unos bombones. No le vas a comprar, aunque estén también buenos, no le vas a comprar los de marca Hacendado, ¿no? Porque con todos los respetos a Hacendado no tiene la marca que a lo mejor tiene un Nestlé, Caja Roja, un Ferrero Rocher, etcétera. Entonces, bueno, aquí si se celebran las cosas, se celebran bien y yo creo que la gente escatima menos. Luego lo veremos en los datos de evolución de los consumos en diferentes países y demás. Y bueno, esto tiene la parte buena de que como el consumidor final no es tan, ¿cómo decirlo?, sensible al precio, pues puedes permitirte todos los años subir los precios. Por ejemplo, Lauren Perrier, pues en los últimos 20 años había subido, no, los últimos 20 no, porque no teníamos tantos datos. Desde el año 2009 había subido los precios un 4,7% cada año. Es decir, que en épocas de que no había inflación, pues también subía mucho, suben los precios por encima de lo que sube la inflación. Entonces, eso le permite superar los costes fijos, lo que suben los costes fijos y las trabas que se le ocurran a los políticos franceses a largo plazo para así poder ser rentables y exportar. Luego la contrapartida de las características especiales del champán respecto a otras bebidas con alcohol, como la cerveza o los destilados, es que tiene mayor ciclicidad. Ciclicidad en el sentido de que si tú, por ejemplo, te van muy muy bien las cosas, imaginaos que somos empresarios, hemos tenido un año fantástico y lo queremos celebrar. Pues oye, te compras una botella de champán y lo celebras. Pero claro, si un año llega la crisis económica, un 2009, un 2020, un 2000 con la caída de las .com y te van muy mal las cosas, la bolsa te ha caído mucho, que hay que tener en cuenta que hay países, en España no tanto, porque no hay mucha cultura de inversión en bolsa y en acciones y tal, pero por ejemplo en Estados Unidos recuerdo que más de un 50% tenía directa o indirectamente exposición a la bolsa americana. Pues claro, si te cae un 30 o un 40% la bolsa y tenías ahí 400.000 euros, pues tú dices, ostras, que este año ya he perdido 100.000, aunque sea temporal, pero eso al final psicológicamente afecta. La gente es despedida más a menudo, etcétera.
y entonces hay menos motivos para celebrar y se consume menos champán. Y viceversa, es cíclica también para lo bueno. En 1999, en 2007, en 2021 y 2022, pues con la euforia de esos años, de oye, qué bien nos va con las .com, qué bien nos va con la burbuja inmobiliaria, que nos vamos a forrar con las 5 casas hipotecadas sobre hipotecas que tenemos en Estados Unidos, o en 2021-2022 que he ahorrado mucho dinero cuando he estado confinado y ahora tengo muchas ganas de vivir y de disfrutar, pues hay momentos de euforia en los que se consume también mucho más champán. Pero bueno. Y bueno, como os comentaba, pues aquí tenéis los datos del consumo de... Esto es del mercado, no es concretamente de la empresa. Esto es de todo el mercado a nivel mundial y estos son los millones de botellas de champán que se han consumido desde 1990 en Francia y en los principales países. Pues como podéis ver, en rojo, en la columna en rojo os he marcado los años de pico de ciclo y luego pues al año siguiente más o menos pues venían los años malos. Pero bueno, como podéis ver, a largo plazo, entre pico de ciclo y pico de ciclo, el consumo es más o menos estable. Realmente no es porque todos los países sigan consumiendo lo mismo, hay diversidad. Por ejemplo, en Francia pues se consume menos. Hemos podido ver entre pico de ciclo de 2007 y pico de ciclo, en este caso 2021, que sí que había una reducción del consumo. Es verdad que en Francia se consume mucho para la población que hay, pero por ejemplo, si observamos el mercado de exportación, pues sí que vemos que de 136 millones en 1999 se pasó a 151 en el pico de ciclo de 2007 y luego en el último pico de ciclo en 2022 pues eran 187 millones. Es decir que lo que crece el mercado internacional más o menos decrece Francia y el resultado de esto es que se consumen los mismos millones de botellas que en 1999 aproximadamente, como podéis observar. Luego, claro, el tema es que si no eres capaz de ser igual de rentable fuera de Francia que en Francia, pues a lo mejor no es suficiente conseguir vendiendo más fuera de Francia, pero eso ya es una cuestión que habrá que ir negocio por negocio. Luego en Francia también las grandes del champán son, no todas, pero sí que abundan las compañías familiares, concretamente Louis Vuitton, Moet Hennessy y Laurent Perrier son 2 compañías familiares. Concretamente, en los últimos datos que tenemos de Laurent Perrier, de la compañía que analizamos, en 2023 el 65,2% de la compañía era de la familia Nonancourt, que como podéis observar desde el año 2004 en la primera fila donde pone Nonancourt Acciones ha pasado del 56% al 65%, ha tenido momentos iba a decir de vender un poco, ¿no? Bueno, no han parado de comprar y comprar. Ellos realmente cuando ven la empresa más barata o tienen más disponibilidad de dinero, etcétera, pues han ido comprando. Realmente no es como el caso, por ejemplo, de Miquel y Costas, que se junta la recompra de acciones con que el equipo directivo también compra a la familia, sino que en este caso, como no hay casi recompra de acciones, hay una ligera recompra de acción, pero viene a ser un poco para compensar la que se da a los directivos, que bueno, tampoco es una cantidad muy grande, pero bueno. Y lo que sí podéis observar, que es curioso, que la segunda fila que pone Nonancourt derechos de voto, pues podéis observar que no coincide con las acciones que tienen en cada momento. Entonces no es que ellos tengan unas acciones privilegiadas, sino que por la configuración de esas acciones lo que sucede es que si tú tienes las acciones un determinado periodo de tiempo, no recuerdo si eran 2 años o 3 años, pues se incrementaban los derechos de voto. Entonces como ellos nunca venden las acciones, pues siempre tienen un porcentaje mayor de derechos de votos que de derechos económicos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en 2023, pues ellos con un 65,2% de los derechos económicos o las acciones de la empresa, pues tienen el 78,3% de los derechos de voto.
Y bueno, aquí tenéis el cuadro ya entrando más en materia con la compañía, con Laurent Perrier. Tenéis una evolución a largo plazo del negocio. Sobre el papel, la verdad es que es una compañía que a mí me llamó la atención. Si os fijáis en los márgenes operativos, pues han ido mejorando. Estaban en 2004 en el 18%, ahora en el 24%, después de un año un poquito peor. La columna de 2024 hay que decir que el ejercicio económico no ha terminado y de hecho esto es una estimación mía que tenéis que coger con pinzas porque solo refleja un semestre. Al final, esta compañía cierra su ejercicio económico a finales de marzo de cada año, entonces a finales de septiembre publica su primer semestral. Entonces, yo lo que he hecho es coger los resultados del primer semestral y extrapolarlos a lo que va a ser el ejercicio entero. Que claro, como pues oye, si ha tenido un descenso de ventas de tanto por ciento, aplicárselo a los datos de 2023, lo mismo con el beneficio operativo, etcétera. Y luego aplicarle pues la tasa fiscal que venían pagando, creo recordar que era un 25 y pico, y los intereses de la deuda que pagaron en 2023, presumiendo que se mantenía parecida. Hay que decir que en la nota de prensa de la compañía donde publicaba este semestral, pues ellos sí que decían que no consideraban que el primer semestral fuese ser representativo de todo su año y que esperaban que la segunda mitad fuese bastante mejor. Pero bueno, como yo eso no lo sé, pues por ser prudente lo he extrapolado. Si luego hacen un mejor año, pues mejor que mejor. Pero en cualquier caso, sí que se veía una evolución positiva, ¿no?, en márgenes y luego también en crecimiento, ¿no? Pues al final han pasado de 34,7 millones de beneficio operativo en 2004, o mejor dicho, si vemos el pico de ciclo, de 66 millones de pico de ciclo en 2007, tuvieron otro pico de ciclo en 2022 y 23 con 95 millones, así que bueno, ahí estaría lo que han conseguido crecer y tal. Luego veremos, os explicaré todo esto más en detalle. Las acciones, como veis, no han crecido demasiado. Han crecido un poquito de lo que reparten a los directivos, pero no es gran cosa. Y tenéis la cifra de beneficio por acción. Antes en Francia se pagaba un 34% y ahora se paga un 25%. Probablemente lo volverán a subir porque está Francia muy mal. Pero bueno, por eso yo siempre digo lo de fijarnos en el beneficio operativo. Y intereses de deuda pues siguen pagando más o menos lo mismo porque ahora los intereses están más bajos. Y aquí tenéis los ingresos de la compañía desde 2004 en la primera tabla, ingresos totales, y luego también los ingresos desglosados por Francia, que como veis ingresa menos, lo que os comenté de que se ha reducido el consumo en Francia. Francia en el año 2004 pesaba el 37% de las ventas de la compañía y en 2023 pues pesa el 18%, es decir, se ha reducido la exposición por ventas al menos a Francia. Luego Europa se mantiene y lo que ha crecido mucho son otros países, que es sobre todo Asia y en menor medida también Estados Unidos e incluso África. Y luego lo que no ha evolucionado muy bien, que bueno, como os he enseñado antes, realmente la compañía ha sido capaz de prosperar en mayor o menor medida, es decir, es más rentable y gana más dinero, pero sí que ha ido reduciendo su cuota de mercado por volúmenes en el negocio del champán a nivel internacional. En el año 2005 tenía un 4,2% y ahora tiene en 2023 un 3,4%. Como tampoco te da muchos más datos, ellos tienen distribución propia en 7 países, en los principales para ellos, que luego veremos. Pero entonces, claro, a mí me da que pensar si a lo mejor lo que ha sucedido es que para ser más rentables en el negocio de la exportación han priorizado mucho el vender en aquellos países donde tienen distribución propia por tener suficiente volumen de negocio. Porque claro, realmente si os fijáis, las ventas en Francia, que era lo que le daban casi todo el beneficio a la compañía, se han reducido y en cambio la compañía gana mucho más. Entonces tiene sentido que la división internacional ahora sea rentable. Pero realmente tampoco lo desglosa la compañía, porque hasta el año 2009, entre 2004 y 2009, la compañía te desglosaba
lo que veis aquí, ingresos en Francia, en Europa y en otros países, y luego abajo te ponía también beneficios operativos desglosados para Francia, Europa y otros países. El tema es que en 2010 ya dejaron de darlo y no han vuelto a ser igual de transparentes en ese sentido. Y el problema que tiene esto es que, claro, como no me dan ese dato, pues yo igual presumo que siguen sin ganar mucho dinero allí. Porque es verdad que en el año 2009 o en pico de ciclo en 2007, pues ganaban un poquito en Europa, a lo mejor márgenes operativos del 3-4%, y fuera de Europa directamente, al pagar los aranceles y un mayor transporte, pues directamente o perdían un poquito, empataban o ya. Y luego en Francia pues tenían márgenes muy muy elevados del 70-80% de márgenes operativos. Entonces, bueno, hay veces que las compañías tienen ese problema, que no te dan toda la transparencia que el analista requiere para poder saber o deducir ciertas cosas. Así que bueno, os cuento lo que sí que he podido averiguar. Luego, como os he comentado, para esta compañía, para Laurent Perrier, es un reto el tema de exportar fuera de España, fuera de Francia, perdón, el champán. Al final es una compañía que solo tiene un negocio, como os he comentado, es el champán, no tiene otro tipo de negocio y tiene una cuota de mercado limitada de este 3-4% a nivel mundial, 5% y pico si metemos solo a los grandes fabricantes, y compite con otros grandes grupos como Louis Vuitton, que tiene una cuota de mercado del 22% y que encima tiene otros productos como vinos y otros productos diferentes que le pueden aportar sinergias cara a su distribución. Entonces es complicado el competir. Entre 2004 y 2009 tenía márgenes operativos, como hemos visto, de entre un 17 y un 26% y exportaba entre un 63 y un 70% de su facturación total, vendiendo su champán, sobre todo la marca Laurent Perrier, en más de 100 países. Entonces, claro, como os he comentado, en esta época casi no ganaba dinero con su negocio internacional, a pesar de que exportaba eso, un 65, 67, 63% de toda su facturación, lo exportaba y no ganaba nada en ese negocio internacional. En Francia ganaba entre el 95, bueno, yo he puesto el 100%, pero incluso diría el 105, porque ha habido épocas, algún año concreto, que han cubierto los beneficios de Francia a la pérdida de alguna división. Entonces, claro, desde entonces señalo aquí que la facturación exterior ha crecido hasta representar un 81,3% del total y sus márgenes operativos pues rondan el 20-30%. Entonces, claro, tendría sentido pensar, como se ha reflexionado, que su negocio internacional ya sea rentable. Pero con los directivos, claro, si no te lo publican, ¿por qué no te lo publican si son a priori buenos datos? No te lo publican desde 2009, pues a lo mejor puedo pensar que no lo publican porque no es atractivo el dato en sí. Pero bueno, pues fijaos que si esta compañía hubiese sido española, cotizada en España, la CNMV la habría obligado a presentar el desglose también por beneficio operativo para estas divisiones. Que hay veces que nos quejamos de la regulación de la CNMV y tal, en plan, uy, Estados Unidos, no hay nada, hay muchísima diferencia entre Estados Unidos y España y tal. Yo personalmente también estoy con algunos gestores que defienden que el desglose, el reporting de la CNMV pues está bastante bien. Yo de hecho cuando os he presentado a alguna compañía española pues he tenido acceso a todos los datos y bueno, puede que las compañías en cuestión hubiesen querido ser transparentes o puede que no, pero tenían la obligación, si querían ser cotizadas en España, de publicar todo ese desglose de datos. Es decir, que en España se les obliga a ser bastante transparentes y yo creo que a lo mejor lo que falta es darle una oportunidad y de verdad, porque a mí me da la sensación de que hay quien no invierte en España, lo cual es legítimo, lo entiendo perfectamente, por norma, y claro, se excusa con todo esto, pero realmente nunca ha analizado una empresa española de leerse todos los informes. Entonces, claro, yo le animaría, si alguno de vosotros es el caso, y esto podría ser un hándicap, el echarle un ojo de verdad a los
a los informes anuales de las españolas y veréis que están bastante bien. Y encima están en español, que nunca viene mal. Pero bueno. Y luego, si observamos la calidad financiera del negocio, porque claro, una cosa es haber crecido mucho y haber mejorado los márgenes operativos, pero esto, aunque pueda parecer lo contrario, pero no significa per se que sea un buen negocio. Por ejemplo, en el caso de Lauren Perrier, imagino que será el caso también de Louis Vuitton con su negocio de champán, pues acumula en inventarios el equivalente a 3 veces la cantidad de botellas de champán que exporta cada año. Y como os he comentado, exporta el 81% de su facturación, así que andará por ahí también por volúmenes. Entonces, claro, si tú cada año vendes, en el caso de Lauren Perrier, 100 y poco botellas, pongamos números redondos, 100 millones de botellas de champán, pues a lo mejor esto lo que significa es que si exporta 75, pues que la compañía tiene 225 millones de botellas de champán en sus inventarios. Imagino que se referirán a parte, también son caldos, ¿no?, que están en proceso de elaboración, en periodo de crianza y tal, pero como no es como la cerveza que se estropea con el paso del tiempo, sino que los vinos incluso pueden revalorizarse, los buenos vinos, pues tienen ahí atesorado una cantidad importante de inventarios. Entonces, claro, esto es un salvoconducto, un seguro, si hay varias cosechas muy muy malas en Francia, porque hay que decir que la zona de Champaña en Francia, pues siempre hay heladas, hay lluvias muy fuertes, etcétera, una zona complicada por la orografía también. Y en estos casos, pues si tú tienes todo eso acumulado, pues le daría tiempo a los agricultores franceses a recuperar en las próximas cosechas, aumentando las hectáreas cultivadas, y así el consumo de champán no se habría afectado por el hecho de que Francia tuviese, la región concreta de Champaña tuviese una o dos cosechas muy muy malas. Imaginaos que pasase allí lo mismo que ha pasado con el café en Vietnam y en Brasil, que son los mayores productores. Ya lo vimos con compañías como Food Empire o la propia Nestlé. Pues claro, aquí no te puedes ir a Colombia, a África, a comprar café en otros sitios. Aquí solo se produce el champán con la uva de esta región francesa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estar un año entero o 2 años enteros sin vender champán? La crisis reputacional que podría haber en el sector podría ser muy importante. Entonces yo creo que asumen el pagar este seguro. También lo verán como una inversión porque si es verdad que como os he comentado, los champanes de Lauren Perrier, pues desde 2010, no tienen el dato en 2008 y 2009, que también manda a tal, pero bueno, como os he comentado, tenía una época que les ha faltado un poco de transparencia. Pero desde 2010, pues han incrementado el precio una media de 4,7% anual compuesto. Bueno, anual compuesto no, anual medio. Entonces, claro, si cada año se te revaloriza el vino que tienes ahí aburrido, el champán, perdón, casi un 5%, pues tampoco te importa tanto el tenerlo ahí, sobre todo si eres la familia Nonancourt, que tienes un 60 y tantos % de la empresa y eres millonario. Pero claro, no es lo más eficiente del mundo, es un seguro que no sale gratis. Porque claro, tú eso lo atesoras, pero como este seguro lo vas a mantener, este seguro entre comillas, lo vas a mantener a futuro, nunca vas a percibir ese fondo de maniobra que tienes ahí invertido a cambio de nada. Si algún día liquidas en la empresa, pues sí, te tendrían que pagar todas las... Bueno, esa es otra, porque si quien te compra el negocio considera que ese seguro forma parte del negocio, es un poco como en las técnicas reunidas, en las empresas de ingeniería y tal, las que tienen mucha caja, porque ahora que se hablaba con OHL, ¿no?, que había ahora mucho comentario, hasta qué punto esos negocios o el efectivo o los vinos que tienes acumulados son vinos del negocio o caja del negocio. Pues en este caso tiene sentido pensar que es vinos del negocio y que por tanto si quieres montar desde cero el
el negocio te tocaría ponerlo, lo que viene bien para que no te hagan la competencia, pero desde luego una vez que lo tienes montado y lo quieres valorar, estos inventarios forman parte del negocio y de ninguna manera podemos decir, oye, pues como tiene 644 millones en champán acumulado y capitaliza 591, pues ya es una net, ¿no? No, hombre. Pues no, pero me pareció un dato curioso para resaltarlo. Pero bueno, es que claro, el champán requiere de una crianza de entre 15 meses para aquellas botellas que no tengan añada, a incluso 3 años para las que sí tengan añada. Entonces, claro, no te puedes arriesgar a quedarte un año sin uvas porque si no el año que viene no tienes vino, no tienes champán que vender. O incluso para dentro de 3 años pues tampoco tendrías. Entonces, claro, esto es algo que va en detrimento de la calidad del negocio porque todos los años parte del beneficio se va en aumentar los inventarios, en invertir en aumentar inventarios. Porque claro, como todos los años aumentas la cantidad de botellas que exportas y tienes el triple de las botellas que anualmente exportas en inventarios, pues es un poco una ruina. Porque como podéis ver, en 20 años han multiplicado por 2 el valor de los inventarios, desde 306 más de por 2 a 644 millones. Pero bueno. Luego también es una compañía que ha invertido muchísimo en activos fijos. O sea, al final, el negocio ideal, los que alguna vez me habéis puesto algún comentario, me imagino medio broma, medio en serio, diciendo, Javi, anda que no te gusta el negocio del café, el negocio del tabaco, te gusta todo lo polémico. El negocio de ahora de los con Rick Hospitality de los bares de alterne en Estados Unidos. Yo, claro, es que a mí lo que me gustan son los negocios. Un negocio de mucha... Hay dos tipos de negocios de calidad. Luego probablemente habrá matices, pero a grosso modo es así. Puedes tener un negocio que es capaz de subir ventas, o mejor dicho, mejorar sus beneficios operativos sin tener que invertir. Es decir, y tú inviertes solo para cubrir tu gasto contable de depreciación y amortización. Y por tanto, si el negocio genera 40 millones, pues tú como accionista tienes para ti limpios 40 millones cada año. Si ese negocio crece y no le tienes que dedicar lo que se llama CAPEX de inversión, que es lo que tú inviertes por encima de lo que supera el gasto contable de depreciación y amortización, pues tienes un negocio muy bueno. Esto sería el caso a lo mejor de el café, con su ciclicidad, pero del café, del tabaco. El tabaco es mejor todavía porque es que encima los gastos fijos decrecen conforme bajan los volúmenes. Ganas más, tienes que transportar menos tabaco, fabricar menos, etc. En este caso, resulta que la compañía desde 2005 a 2023 ha pasado de producir 13,1 millones de botellas de champán a 10,3 millones de botellas en 2023 y sin embargo ha invertido mucho dinero en CAPEX de inversión para producir menos cantidades de botellas. Entonces, claro, ¿en qué lo invierte? Bueno, yo lo que he pensado es que lo invertirá porque como son muy premium y te venden al final una botella de 1.500 euros, de 50, de 300, de 600, pues te tienen que dar lo mejor de lo mejor y habrá mucha competencia, mucho sommelier muy atento, tal. Bueno, no sé si en el caso del champán también se llamará así, pero lo que está claro es que contablemente invierten por encima de su cifra de depreciación y esto para los que no os estéis enterando mucho, pues lo que supone es que si tú al año ganas 40 millones de beneficio neto, el accionista no puede disfrutar esos 40 millones porque de esos 40 millones a lo mejor tienes que meter 15 en inventarios y otros 5, otros 10 en invertir para que el negocio esté modernizado y las botellas sigan vendiéndose igual que siempre. Entonces, claro, otro posible segunda tipología de negocio que sería muy bueno es aquel en el que puedes invertir mucho dinero por encima de la cifra de mantenimiento de los activos, es decir, para crecer, pero que tiene un retorno sobre el capital invertido muy bueno. El tema en este caso es ese, que invierte con un retorno sobre el capital invertido muy bajito y la realidad que vamos a ver ahora, bueno,
Bueno, aquí tenéis el resumen. En 20 años, el beneficio operativo de la compañía ha crecido un 3%, 3,5% anual compuesto. Ha generado un beneficio netos en 20 años 550 millones, de los que ha reinvertido en el negocio 71, ha reducido la deuda neta en 44 millones y ha repartido en dividendos 129. Entonces, claro, podríamos preguntarnos, vamos a ver, ha ganado 550 millones. De estos 550 millones, 71 los ha reinvertido en el negocio, que es lo que os comento de invertir en activos fijos. 44 lo ha invertido en tener menos deuda y ha repartido en dividendos 129. Entonces, claro, nos sobran 305 millones. Y podríamos preguntarnos, ¿qué ha sido de esos 305 millones? ¿Dónde están? Porque, claro, normalmente una compañía o te lo reparte en dividendos, o recompra acciones, o compra otras compañías, o lo invierte en el propio negocio, o reduce deuda, aumenta la caja neta. Pero en este caso todo eso está previsto. Compañías, solo adquirió una en el 2015 que era una manera indirecta de tener mayor espacio para producir champán, pero bueno, fueron poca cosa. Lo he contado también aquí en la inversión en el propio negocio, 5 millones. Y entonces, claro, nos sobran 305 millones y podemos pensar, ¿qué ha pasado con esos 305 millones? Pues han ido a lo que se llama inversión en circulante, que la compañía tiene que aumentar sus inventarios, paga tarde al revés, le pagan tarde los distribuidores, etcétera. Y la realidad es que ha conseguido muy poco. Mira, aquí lo tenéis. La primera fila, así se entienden mejor las cosas. La primera fila, depreciación y amortización, es contablemente lo que tienes que invertir cada año para que tu negocio en teoría se mantenga, que es la cantidad que si tú inviertes eso, los beneficios netos te los llevas limpios como accionista. Luego en la siguiente fila tenéis las inversiones reales, porque la depreciación y amortización es una cifra contable, que es una aproximación que hace la normativa contable para que más o menos se aplique a todas las empresas. Pero la inversión real es lo que de verdad ha puesto la compañía. Entonces ahí podéis ver para cada año, oye, pues en el año 2004 la depreciación fue de 4 millones, invirtió 14, año 2005 depreciación de 3,8, invirtió 5,7. Entonces, todo esto lo sumas, lo tenéis en la columna final que pone total, tenéis depreciación y amortización acumulada en todos esos 20 años, 100,3 millones, inversiones reales, 166,2 millones. Le sumamos la adquisición de compañías, que es lo que os he comentado de 2015, que adquirió esta otra empresa para fabricar más champán, en vez de invertir en hacerlo ella, y la suma es eso, es 71,1. Pues, perdón, me vaya gallo. Entonces, claro, si cogemos el beneficio neto acumulado, que lo tenéis allí es la isla intermedia de datos, pues son 550 millones los acumulados de todos los años desde 2004. Esto ya está ajustado, no es una compañía que tuviese goodwill o fondo de comercio que hubiese que deteriorar, no ha habido que hacer ningún ajuste en ese sentido. Entonces, si a esos 550,5 millones le quitamos lo que ha invertido en su propio negocio y en comprar otras compañías, los 71 millones, te quedan 479,4 que en teoría debería disfrutar el accionista. Pero luego de estos 479 millones, 129, que ahí tenéis toda la distribución de dividendos por el acumulado, fueron 129. Luego redujeron deuda neta en 44 millones. Y entonces, claro, nos quedan 305 millones que no se sabe dónde han ido. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que en 20 años los inventarios han crecido en 300, casi 40 millones de euros. Y esto la convierte en una compañía, pues bastante de una calidad regular. A ver, realmente es muy estable y está bastante defendida de la competencia, más allá de Louis Vuitton, ¿no? que probablemente habrá ido aumentando cuota de mercado en detrimento de ella. Pero no digo que sea un mal negocio, si tenemos en cuenta todos los negocios del mundo, pero claro, si crece un 3%, dedicando casi todo su dinero a invertir en inventarios o en circulante, en definitiva, en su propio negocio, pues al final
lo que te queda es que va a crecer un 3%, te va a dar un 2% en dividendos, del que además la hacienda francesa se va a quedar, creo recordar, un 35%, o sea que a lo mejor hablaríamos de un 4,5 entre crecimiento y dividendos, un 4,5. Y luego, claro, tenía que ser que la comprases muy barata, pero un negocio así, ¿cuánto vale? Yo ni lo he intentado porque me parece que hay muchos peces en el mar como para andar comprando negocios que me parezcan de una calidad inferior a al listón que le pongo yo. Pero bueno. Luego también, claro, tiene el riesgo de competencia. Como os he comentado, en 20 años ha pasado de un 4,2% de cuota en 2005 a un 3,4%. No parece mucha la diferencia, pero si lo veis porcentualmente, pues sí, es un pico considerable. A lo mejor es un 25% de caída. Al final, Louis Vuitton tiene un 22% de cuota de mercado en champán y Laurent Perrier es el cuarto, es decir, que tiene otros dos grupos por encima suya. Esta compañía además, como ha invertido tanto en inventarios, a lo mejor es que se ha pasado invirtiendo en vinos. Y a la familia Nonancourt le gusta tener ahí atesorados muchos vinos, pero el caso es que el resto de compañías pues sí que han ido adquiriendo otras, tampoco mucho, pero Louis Vuitton sí que en los últimos 20 años ha adquirido un par de marcas y algún otro competidor también ha adquirido otra compañía. En cambio ella no, ella se ha dedicado a comprar vino y casi no ha repartido dividendo y ha invertido un poco en su negocio y no ha podido hacer mucho más. Entonces, claro, en este periodo ha continuado expandiendo sus ventas fuera de Francia, pero como no son lo suficientemente transparentes, no sabemos si gana dinero en el negocio internacional o si está generando todavía todos sus beneficios operativos en Francia. Claro, en fuera de Francia tiene complicado competir con Louis Vuitton de tú a tú porque estos tienen sinergias en la distribución de productos. Es decir, no es lo mismo si vas con tu furgoneta a llevar champán y todo tipo de vinos y a lo mejor otros productos de lujo comestibles, como es el caso de Louis Vuitton, a un establecimiento, que solo llevar champán, como es el caso de Laurent Perrier. Entonces eso es una ventaja que tiene Louis Vuitton. No sé si el resto de competidores de Laurent Perrier también, pero como mínimo Louis Vuitton, y eso es una ventaja competitiva desde luego frente a ella. Y luego encima tiene una base de ingresos mucho mayor, porque al final tiene 4 por 5, 20, pues tiene más de 5 veces la cuota de mercado que tiene Laurent Perrier y probablemente pues se podrá permitir tener un equipo de distribución propio en todos los países y no como el caso de Laurent Perrier que los tienen, creo que era Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia, Japón y Alemania. Son los 7 países en los que tiene distribución propia Laurent Perrier. Entonces, claro, tiene un riesgo importante de competencia de seguir perdiendo cuota de mercado. Y en segundo lugar, respecto a los mayores riesgos de la compañía, pues para mí es el riesgo económico de Francia. Me podéis decir, oye Javi, ¿por qué te animaste a analizar esta compañía francesa si ya sabías que Francia tiene estos problemas, pudiendo no hacerlo y dedicarte a mirarte otra? Pero claro, es que de un primer vistazo tú no te imaginas que una compañía como Laurent Perrier pues pueda tener márgenes del 20%, del 25% operativos, perdiendo dinero en un 80% de su facturación. Pero claro, es que eso es lo que pasaba en 2009. Ahora a lo mejor sigue pasando lo mismo. El tener un 70, 75, 80% de margen operativo en Francia para el champán y perder, bueno, o empatar o ganar poco dinero en el internacional. Entonces, claro, aquí sí que me parece un riesgo muy evidente porque muy probablemente la mayor parte de los beneficios o todos los consigue la compañía en Francia. Entonces, claro, el problema de Francia es de deuda, en definitiva. Tiene, bueno, no solo, pero sobre todo ahora que está mucho en las noticias y con razón, pues Francia ha llegado, tenemos siempre ese pensamiento, no sé si probablemente los que me escucháis estaréis más en línea con mi forma de verlo, pero yo creo que en general sí que la población y los medios de comunicación y los políticos y todos tienen esa aproximación a que nunca se tiene suficiente deuda en un país. Hemos visto casos como el de Japón,
claro, hay gente que dice, oye, no hay mucho problema para seguir endeudándonos porque mirar a Japón que tiene un 200%, o me invento, más de un 200% de deuda PIB. Y claro, y es verdad. Pero bueno, al final las burbujas duran hasta que llega un momento que ya el mercado dice, oye, ya no estoy dispuesto a comprar más, como pasó con la burbuja inmobiliaria, con la .com, todo tiene un límite al final. Entonces, claro, Francia no es que tenga mucha deuda y ya está, sino que hay mucha deuda y encima los inversores se están empezando a poner nerviosos con su deuda. Luego encima tiene un déficit desbocado, porque al menos dentro de, tampoco es mucho consuelo, pero por ejemplo en España, pues oye, no tenemos un déficit tan alto, es decir, no sé, tenemos mucha deuda, nos seguimos endeudando, pero no al mismo ritmo tan fuerte al que se endeudan, por ejemplo, Francia y Reino Unido, que son las que ahora tienen un poquito más de distrés, ¿no? De problemas. Entonces, claro, también por lo que he estado yo investigando, en el caso de Francia, porque en España, por ejemplo, desde la crisis inmobiliaria, las empresas y las familias se han desapalancado mucho, es decir, sus niveles de endeudamiento ha bajado muchísimo. Entonces, si algún día hay que ponerse duros y reducir el endeudamiento de España, si me da igual la vía, subiendo impuestos, realizando recortes, pues si te suben los impuestos, se te reduce la renta disponible y si se producen recortes en, en servicios públicos y porque claro, eso me hace mucha gracia, tiene su polémica, que hay ahora muchos partidos que te venden que quitando el gasto discrecional y los coches privados que se les dan a los políticos y no sé qué, pues ya con eso o quitando las comunidades autónomas, ya claro, y los empleados públicos de las comunidades autónomas o de las diputaciones, ¿los vais a despedir o qué? Entonces, claro, los van a recolocar. Entonces no va a reducirse casi el gasto por ahí. Entonces lo que se reducirían serían los servicios públicos. Si tú a una persona le dices que mañana no tiene sanidad pública o que tiene la mitad de pensiones o cualquier cosa, la renta disponible también se reduce. Entonces ahí es muy importante saber si las familias y las empresas pues tienen capacidad de soportar que les cobren más impuestos o que tengan que dedicar más dinero a pagar cosas que antes eran públicas, como por ejemplo ahora el tema de la polémica porque quitan las ayudas al transporte. Pues claro, si te las quitan, realmente el Estado no se las puede permitir, porque se paga todo con deuda, pero realmente sobre el papel no nos las podemos permitir. La gente ahora tiene menos renta disponible porque tiene que comprar ese abono por su cuenta de manera privada sin esa ayuda. Entonces, claro, el tema, todo esto iba en el sentido de que en Francia las familias y las empresas están mucho más endeudadas porcentualmente que en España. Entonces, claro, si tienes el Estado muy endeudado, las familias muy endeudadas y las empresas muy endeudadas, y encima tienes una sensibilidad brutal en Francia a llevar a cabo recortes, que ya lo hemos visto con los chalecos amarillos, ahora han intentado hacer un proyecto para recortar el gasto público en Francia y se han aliado los partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, todos contra el que quería recortar. Entonces como que la población y los políticos que representan a esa población son muy sensibles a los recortes públicos y quieren que todo se solucione por arte de magia. Y claro, el problema de esto es que sigues moviendo la patata caliente la patada hacia adelante que se dice del problema y algún día puede estallarte. Y claro, si la compañía depende en el 100% o en el 90% de sus beneficios de Francia, pues empieza a ser un problema difícilmente valorable, un riesgo. Entonces, mi conclusión es sobre esta compañía, que por cierto no os he hecho un apartado de historia porque es que no sé si es que no le pasaba nada o no nos lo contaba, pero el caso es que acabé de estudiarme los 20 informes desde el 2004-2005 hasta la actualidad y digo, ostras, si es que no... Sí que tenía apuntes sobre el proceso de elaboración del champán, sobre las operaciones corporativas que se habían hecho en el sector, etcétera, pero luego realmente digo, oye, si aquí hay 3 párrafos sobre lo que le ha ocurrido a la empresa en 20 años. Yo creo que realmente si hubiesen querido, pues te podrían haber contado, oye, en tal país nos está costando más ser rentables, hemos encontrado esta dificultad, no sé qué, pero bueno, esa es el típico ejemplo de compañía familiar que decide ser opaca. Entonces, bueno, eso tampoco es un punto muy positivo. Pero bueno, en cualquier caso, me parece una compañía difícilmente valorable, de una calidad inferior a las que yo suelo buscar, así que ni he intentado valorarla, no me interesa. Y aparte tiene muchos riesgos
de que los beneficios que está teniendo hoy no sean los beneficios normalizados, por así decirlo, porque claro, si te sube el impuesto sobre sociedades y baja la renta disponible de las familias francesas, pues la propensión a consumir champán pues probablemente bajaría mucho, porque por todo lo que os he comentado de que es un tema de no ya del ocio del fin de semana pasárselo bien con los amigos, sino que bueno, eso es un poco más defensivo, y aquí en Jerez se ve mucho que es una ciudad muy pobre y que sin embargo aquí parece que toda la ciudad los viernes y los sábados está de fiesta, pero les vaya mejor o peor. Pero claro, ya el champán, que es más caro, tal, pues a lo mejor bajaría su consumo bastante. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante. Creo que a mí me puede ser muy útil por si algún día, que me imagino que sí, me decido a investigar Louis Vuitton, sector del lujo y tal. Además, ahora que ya está parte del champán, pues lo he podido mirar un poquito mejor con esta compañía, pues entre lo que cuente Louis Vuitton y lo que ha contado esta, pues sí que creo que puedo animarme más adelante. Y nada, aquí tenéis a uno de los James Bond con su brindado con champán. Nada, espero que os haya resultado interesante y nos veremos la semana que viene.